Esperamos haber explicado todo detalladamente en las clases anteriores, porque sí es muy importante que ya tengas entendidos los siguientes puntos. Primero, un control proporcional es exclusivo para sistemas de primer orden. Su criterio para ajustar ganancias es que sus valores sean mayores a cero y que no exista interdependencia entre las diferentes funciones de error de cada una de las variables del sistema. Luego, el control proporcional derivativo y el proporcional integral son exclusivos para sistemas de segundo orden. El primero necesita de medir la posición del sistema y a su derivada, o sea, a la velocidad, mientras que el control proporcional integral es lo mismo que el control proporcional derivativo, solo que con un cambio de variable, pero en la vida real no cambia absolutamente nada, porque seguimos midiendo a las mismas variables, pero matemáticamente son interpretadas con un término distinto. Siguiendo esta lógica y con la demostración de la clase anterior, el control proporcional integral derivativo es exclusivo para sistemas de tercer orden. Este tiene dos términos derivativos, donde el primero representa a la velocidad y el segundo a la aceleración, que al hacer un cambio de variable, la aceleración se vuelve la derivada de la velocidad y la posición se vuelve la integral de la velocidad. Y en cualquiera de estos controladores, el criterio de las ganancias depende de la solución de la ecuación diferencial del error ideal, la cual se obtiene al simplificar algebraicamente la ecuación del sistema usando su respectiva función de control, que tal como lo hemos dicho en lecciones anteriores, esta elimina el comportamiento intrínseco del sistema, suministra el comportamiento deseado y garantiza la estabilidad de la función o funciones de error. En estas funciones de error, las ganancias son interdependientes entre sí y no hacen esas que nos muestran en los libros de control, sino que se encargan de disminuir el tiempo en que la función de error alcanza un valor igual a cero y además crean o eliminan oscilaciones. Al final, sin importar cuál de los controladores utilices, ninguno es una ley de control, por lo tanto, cada sistema debe estudiarse individualmente para determinar la función de control que necesita y no la que tú quieras usar. Y sí, existen similitudes entre controladores, pero nunca serán iguales. Entonces, con todo lo anterior, ¿un motor de corriente directa se controla con estas mamadas? En realidad no sabemos por qué siguen diciéndonos la misma mentira, pero mejor vamos a demostrar matemáticamente qué controlador necesita un motor. A partir de aquí, vamos a repetir el mismo procedimiento que hemos mostrado en las lecciones anteriores, así que puedes adelantar el video al instante de tiempo que ves en pantalla. Primero tomemos a este modelo del sistema, el cual es de segundo orden, y vamos a transformarlo a una ecuación diferencial en espacio de estados. Esta tiene un vector de estados con la corriente en la armadura, además de la posición y velocidad de la flecha. A partir de esto, nuestro objetivo es que todas las variables de estado alcancen un valor deseado. Esto se logra proponiendo una función de error cuyo objetivo es que ésta sea igual a cero. Dicha función solo será una resta entre los valores deseados y los valores alcanzados o medidos. Pero como no conocemos a este término, solo sabemos qué variables son, mejor derivemos a la función de error y así podremos usar toda la ecuación diferencial en espacio de estados. Además, recuerda que la derivada de los valores deseados dependerá de si quieres alcanzar un punto o seguir una trayectoria. Asimismo, para conocer la derivada de la función de error y garantizar que ésta sea estable, usaremos la teoría de estabilidad de Lyapunov para proponer una medida de energía y a su derivada. Esto permite que nuestro objetivo principal sea complementado con los criterios de estabilidad que se cumplen gracias a una función de control, que es la variable que estamos buscando. Entonces propongamos una medida de energía que tenga una derivada ideal y una real, que al relacionarlas buscamos que la pérdida real de energía se asemeje lo más posible a la pérdida ideal. Así solo operamos algebraicamente y obtendremos a la derivada de la función de error, que luego se iguala con la derivada que establecimos previamente, lo que nos lleva a este resultado, que es prácticamente lo mismo que hemos obtenido en todas las clases anteriores, y por la misma razón el procedimiento para
para simplificar y obtener a la función de control es exactamente el mismo, sin olvidar que la invertibilidad de la matriz de entradas debe considerarse. También ten en mente que para este sistema específicamente, la función de control obtenida es un vector donde solamente la primera casilla contiene la variable que estamos buscando. Por la misma razón, sugerimos expandir términos y simplificarlos, lo que nos lleva a un resultado que indica que el controlador elimina los fenómenos físicos propios del sistema, suministra el comportamiento deseado y garantiza la estabilidad del error. Pero te das cuenta que este controlador, que es un voltaje suministrado al motor, necesita de un término proporcional para la corriente y otro para la posición de la flecha, además de un término derivativo para su velocidad. Esto de ninguna manera es un control PID, porque para ello deberíamos hacer un cambio de variable, pero solo aplica entre la posición y velocidad, porque la corriente es una variable ajena a dichos fenómenos físicos. Para entenderlo mejor, recuerda lo que dijimos en lecciones previas. Para realizar un cambio de variable y obtener el término integral, las variables deben estar relacionadas entre sí por un fenómeno físico. Si integramos el error de velocidad, obtenemos el error de posición, pero si integramos el error de la corriente, no obtenemos ni al error de posición ni el de velocidad, y tampoco si integramos el error de posición vamos a obtener el error de la corriente, porque no existe relación entre los fenómenos físicos. Esto no significa que el controlador no va a funcionar, simplemente está limitado a tener dos términos proporcionales y un término derivativo. Eso es todo. Al final, el propio sistema te va a decir qué controlador necesita. Regresando al tema principal, antes de hacer la simulación, queremos mostrarte algo muy importante. Recuerda que tenemos al sistema dinámico y a su función de control que permite que las tres variables tengan un comportamiento deseado. Y si sustituimos a la función de control en su respectiva variable dentro de la ecuación diferencial, notaremos que hay términos que se eliminan entre sí, pero esto solo ocurre entre aquellos relacionados con la corriente en la armadura del motor, ya que los fenómenos mecánicos no cambian en lo absoluto. Esto no es un error y tampoco se resuelve con un control PID, solo que la entrada del sistema afecta únicamente a la corriente en la armadura y esta corriente indirectamente afecta a la posición y velocidad de la flecha. Mucho cuidado con nuestras palabras, porque afectar no es lo mismo que relacionarse físicamente. La relación física es: si existe la variable A, entonces puedo operarla para conocer a la variable B. En este caso, si no existiera la corriente, aún podríamos conocer la posición y velocidad de la flecha. La corriente solo cambia los valores de posición y velocidad, pero estas dos variables existen con o sin la corriente. Dicho esto, podemos continuar simplificando el resultado. Todos estos términos los enviamos al lado derecho de la ecuación de tal forma que ésta se vuelve igual a cero, pero vale la pena recordar a nuestras funciones de error. Si la diferencia entre la corriente deseada y medida es el error de corriente, entonces este término será igual a la derivada del error de corriente. El resto de términos son iguales a cero porque son valores iguales restándose entre sí. De esta forma obtenemos a la ecuación diferencial que describe el comportamiento ideal de las diferentes funciones de error. Y sí, tiene varias variables dentro de ella, pero esto no significa que el controlador esté mal. Simplemente al ser un sistema híbrido, las diferentes variables que estamos controlando afectan en conjunto al comportamiento de la función de error. Una alternativa no relacionada directamente con la teoría de control, sino con la teoría de ecuaciones diferenciales, es encontrar una segunda ecuación diferencial del error que contenga a todos estos términos, de tal forma que podríamos resolver ambas ecuaciones simultáneamente y encontrar la relación entre los diferentes valores de K, pero hasta el momento no sabemos si dicha ecuación existe. Por la misma razón, no vamos a complicar este análisis y mejor hagamos una simulación para comprobar que todo funciona correctamente, pero primero cambiemos el nombre de las ganancias K. Esta será una ganancia proporcional para la corriente, esta otra será proporcional para la posición de la flecha y esta una derivativa para el término homónimo. Ahora vayamos a MATLAB y dentro de un archivo de código escribiremos todos los parámetros físicos del sistema. Recuerda que este es un sistema de segundo orden con tres variables. Por la misma razón, si quieres alcanzar un punto o seguir una trayectoria, debes establecer los valores deseados de corriente, posición y velocidad. En este caso solo queremos alcanzar una posición determinada, por lo tanto, al ser un valor constante, su velocidad será igual a cero, pero
definir el valor deseado de la corriente en la armadura no es algo que se establece al azar, ya que cuando el motor está en la posición deseada, teóricamente ya no requiere de un suministro de voltaje. Esto significa que cuando se alcance la posición deseada, el voltaje de la función debe ser igual a 0. Por lo tanto, la corriente deseada también será igual a 0. Pero mientras la posición deseada no se alcance, el voltaje y la corriente tendrán un valor de acuerdo con los parámetros físicos en el sistema. Eso se determina automáticamente con la función de control y su efecto al ser suministrado al motor. Ahora vayamos a Simulink y primero llamaremos a todos los parámetros del sistema para que con dichos valores construyamos el bloque con la ecuación en espacio de estados. Fuera de él debemos integrar su salida para calcular la corriente, posición y velocidad en el sistema. Estas son las variables de estado quienes se envían al bloque que calcula la función de error. Esta es una resta entre los valores deseados y los valores medidos, cuyo resultado es enviado al bloque que calcula la función de control. Recuerda que puedes escribirla tanto en forma vectorial como en forma escalar. Esta vez decidimos representarla con su forma simplificada, pero almacenada en un vector, tal como se requiere en el bloque con la ecuación diferencial del sistema. Por último, no olvides colocar la variable de tiempo para la simulación. Ahora, para ejecutar este modelo, regresemos a MATLAB y vamos a crear una sección donde se use la función sim que ejecutará el archivo de Simulink sin abrirlo. Asimismo, no olvides tu sección de código para generar las gráficas con los resultados de la simulación, que cuando esta termina, se nos muestran dichas gráficas. En la primera observamos que el sistema alcanza la posición deseada correctamente, y cuando esto ocurre, la corriente y velocidad se vuelven iguales a 0. Esto significa que sus respectivas funciones de error alcanzan un valor igual a 0 después de un tiempo determinado, todo gracias a la función de control. Claro que el valor de las ganancias que escogimos y los parámetros físicos del motor influyen en que el sistema alcance los valores deseados, pero hasta el momento no podemos establecer un criterio específico para las ganancias debido a que no tenemos un modelo dinámico del error como en las lecciones anteriores. Pero eso no será problema, porque en la siguiente sección estudiaremos lo que es la adaptabilidad, que básicamente hace que el controlador calcule los valores de las ganancias basándose solamente en los valores medidos de las variables del sistema. Entonces, ya sabemos que estas son mamadas que posiblemente no funcionarán correctamente, porque ahora entendemos que el motor nos pide un control con dos términos proporcionales y uno derivativo. El término integral se lo sacan de los huevos pensando que más es mejor. Ahora, como consejo para controlar un motor en la vida real, si tu enfoque es alcanzar una posición deseada, recuerda que debes definir su valor y además los valores de su velocidad. Si el punto es fijo, la velocidad deseada debe ser igual a 0, pero no se debe omitir. Y si quieres alcanzar múltiples puntos, la velocidad debe ser la derivada de la trayectoria generada por esos puntos. Por otro lado, si tu objetivo es controlar la velocidad, debes definir su valor, ya sea constante o variable, y luego integrarlo para definir los valores de la posición deseada. En ninguna circunstancia debes integrar a la posición, porque quién sabe qué sea el significado físico de la integral de la posición. Tampoco derives a la velocidad, porque para eso necesitas un modelo dinámico de tercer orden. Y por último, recuerda que el valor de la corriente deseada es igual a 0 cuando la posición deseada es constante, porque cuando se alcanza dicho valor, teóricamente ya no se necesita suministro de voltaje, porque de otra forma el motor sufriría de calentamiento. Pero cuando quieres controlar la velocidad o la posición de la flecha, alcanzando diferentes puntos, sugerimos que la corriente deseada sea igual a un valor constante. Este puede ser la corriente de operación, que es un valor que cada fabricante proporciona de acuerdo con el motor utilizado. Todas estas consideraciones no son parte de la teoría de control, sino que dependen de las características del motor que estés utilizando para tus procesos. Ahora recuerda que todo lo que hemos hecho funciona en sistemas ideales donde podemos medir todas las variables, pero en la vida real es difícil, mas no imposible, medir la corriente en la armadura del motor y luego enviarla a un dispositivo para que éste la compare con un valor deseado y que los resultados se transformen en un valor de voltaje. Pero en secciones posteriores propondremos algunas soluciones que pueden ser de utilidad para resolver este problema. Recuerda que vamos poco a poco, así que no te desesperes. Y si todavía tienes dudas, siente la confianza de contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.